en cualquier espacio donde hay niños, los adultos son responsables del cuidado de ellos. Entonces, en nuestras iglesias tenemos familias completas y los niños se supone que están en un mayor estado de vulnerabilidad por el tema de la edad. Y también hay otros temas que son invisibilizados, como es el abuso en sus distintas formas. El abuso sexual, como mencionaba Scarlett en algún momento, emocional y espiritual. Bienvenido y bienvenida al podcast de Iglesias con la Niñez, una iniciativa de World Vision enfocado en brindar herramientas para tu desarrollo en el trabajo con niños, niñas y adolescentes. Únete mientras aprendemos de la mano de diferentes invitados y socios apasionados por la niñez más vulnerable. El día de hoy vamos a trabajar un tema que se llama cuidar la niñez en las iglesias. ¿Cómo cuidamos a las niñez en las iglesias? ¿Las cuidamos? Es una gran problemática, es una gran pregunta que nos realizamos de forma cotidiana quienes trabajamos directamente con las niñeces. ¿Y cómo podemos mejorar ese cuidado? Bueno, queremos leer un texto bíblico, queremos iniciar con la palabra del Señor. Y yo los invito a leer Marcos, capítulo 10, versículo 3. Dice así: y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniéndole las manos sobre ellos, ¿qué hacía? Los bendecía. En esta tarde de otoño en Santiago de Chile, queremos bendecir a los niños a través de una conversación amena entre hermanas en Cristo. Quiero presentar a dos personas maravillosas que me acompañan y que nos van a guiar justamente en este recorrido de cómo cuidar la iglesia en la niñez. Tenemos hacia mi mano derecha a la psicóloga Susana Matías. Ella tiene 39 años, es psicóloga infanto-juvenil, es de la iglesia Misión de la Iglesia del Señor y también es voluntaria de World Vision Chile. Por otro lado, tenemos hacia mi mano izquierda a Scarlett y Samid con 37 años y un bebé en gestación de 7 meses, psicóloga también especialista en abuso sexual de la iglesia La Casa y también es voluntaria de World Vision. Ambas nos van a acompañar en este recorrido, en estos consejos y en estas preguntas que son constantes en las comunidades de fe. Mi nombre es Karina Sol Ojeda, socióloga de la religión y actualmente Fe y Desarrollo de World Vision Chile. Bienvenidos y bienvenidas. Vamos a empezar con una pregunta que tiene que ver directamente con su percepción en relación a su trabajo. Ambas tienen experiencia trabajando con niñeces, entonces nos gustaría saber, querida Scarlett, querida Susan, ¿cómo creen ustedes que está actualmente el cuidado de la niñez de las iglesias? Vamos a hablar de Chile, pero también después podemos hacer algo más contextual en términos latinoamericanos a partir de su experiencia. Pero, ¿cómo creen ustedes que está el cuidado de la niñez en las iglesias? Susan. Bueno, saludo a todos y a todas. Creemos que hoy en día las iglesias sí tienen amor, cariño y afecto por los niños, niñas y adolescentes. Quizás hay una escasa participación todavía, representatividad de parte de nuestros niños, niñas y adolescentes. Y sin embargo, también hay algunas prácticas concretas que todavía no están reconocidas como de cuidado y de protección hacia las niñas, niñas y adolescentes. Entonces, creemos que sin duda hay un reconocimiento en afectividad, en cariño hacia los niños, niñas y adolescentes, pero efectivamente prácticas concretas en relación al cuidado, a la protección, a la prevención de niños, niñas y adolescentes, hay una gran
labor por delante y un desafío también para la iglesia para poder avanzar en esta área y temática. Al igual que Susi, creo que como iglesia tenemos hartas habilidades y herramientas que promovemos también valores que son muy hermosos como el cuidado, el amor, el respeto, la dignidad. Actualmente en la mayoría de las iglesias existen cultos especializados para niños, como divididos por edades, donde se les enseña prácticas espirituales que están acorde a su etapa de vida. Quizás no como en el culto general, donde el lenguaje es mucho más complejo y adultizado, entonces me parece una práctica muy bonita el poder especializarnos para poder hablarles a los niños de la manera que ellos pueden entender. Ahora respecto como a mi contexto quizás más profesional, creo que hay hartas cosas que estamos al debe porque como iglesia nos preocupamos mucho de la parte espiritual, pero a veces hay otras áreas que no logramos identificar o no logramos abordar, como las relaciones sociales o ciertos aspectos familiares que a veces son complejos, que tenemos a niños que están en situaciones complejas con sus familias, algunos actos quizás un poco violentos o abusivos. Bueno, quizás ahí más adelante se va a ir abriendo la conversación y podemos ir hablando de esas cosas, pero creo que no solo tenemos que preocuparnos del ámbito espiritual, sino entender que los niños también son integrales y tenemos muchas otras áreas que trabajar. Gracias, Scarlett. Efectivamente, hay un cuidado de la niñez que existe, ¿no? Siempre que llegamos a las comunidades de fe o participamos en ellas, sabemos que no hay un 0, sino que empezamos de un 1, 2 o 3. Siempre hay algo que está en las comunidades de fe y que podemos potenciar. Y esa es la conversación de hoy, cómo podemos potenciar para que este cuidado sea un cuidado integral, me robó la palabra de Scarlett, y no sea un cuidado parcial, ¿no? Que sea solo de una dimensión del ser humano, que es la dimensión espiritual, que todos y todas sabemos que es súper importante estar relacionado porque es iglesia, es comunidad de fe, pero no es lo único ni es lo último que necesitan las nuevas generaciones. Vamos con otra pregunta. Nos interesa ahondar un poquito más. Vamos a entrar en conocer algunos temas que son temas velados y temas que no son develados en contextos eclesiales, que tienen relación con las infancias y con, por supuesto, las adolescencias. ¿Qué temas destacarían ustedes desde su expertise que nos pudieran mencionar, por supuesto, y que pudieran desarrollar en torno a cómo podemos mejorar, ¿no? Ese cuidado a partir de los temas que hay, que son velados y no son develados? Como hablaba anteriormente, dentro del espacio terapéutico existen algunos temas que son complejos de abordar. Muchas veces algunos valores cristianos pareciera ser, digo pareciera porque no es así, que están como en contra de algunas cosas que en el ámbito social se les dificultan. Por ejemplo, hace un rato hablábamos esto de recibir la otra mejilla cuando un otro te golpea. Entonces es un principio muy bonito, bíblico, pero que también tiene que ser muy contextual a la realidad de hoy, porque si no estaríamos promoviendo niños que no pueden poner límites en algunos espacios, niños que pueden ser abordados o violentados por compañeros, entonces son temas como complejos. Otra cosa difícil de hablar es sobre la violencia de los padres y a veces el exceso de control. Quizás así suena un poquito mejor, pero el exceso de control que algunas familias que profesan la fe realizan con sus hijos y con sus hijas, porque entiendo que ellos quieren lo mejor para sus niños, basados en el amor y en el respeto, pero de repente eso se convierte en control y termina siendo no saludable para los niños y niñas, termina generando exigencias, termina generando estrés, depresiones, ideación suicida. Entonces también tenemos que darle una vuelta a cómo trabajamos las maternidades y paternidades en torno a una creencia espiritual, que es la que nosotros profesamos, que además es una creencia que está basada en el amor, en el respeto y no en el control. Como yo no veo ninguna parte en la Biblia como controlando a las personas, sino más bien aconsejando y pudiendo orientar como una vida.
Me voy de repente un poquito sin aire porque como decían, estoy embarazada, entonces a veces cuesta respirar. Pero también existen muchos otros temas. Por ejemplo, los niños llegan con ideaciones suicidas, llegan con dificultades o con situaciones complejas con sus padres que no pueden dilucidar, porque en la Biblia nos habla de que tenemos que honrar al padre y a la madre, y hasta qué punto es saludable hacerlo si mi padre realmente no es quizás el mejor ejemplo. Y otros temas mucho más complejos como las violencias, abuso sexual, sobre todo cuando hay líderes que lo han ejercido, como esto es muy difícil de integrar, entonces hay un montón de temas en realidad que como iglesia nos cuesta un montón abordar porque no estamos preparados, porque no los vemos, porque tenemos creencias a veces que son un poco rígidas respecto a cómo ejercemos o cómo vivenciamos nuestra. Sí, como decía Scarlett, sin duda hay muchos temas que abordar, que poner interés, que poner nuestro foco. Y también hay otros temas que son invisibilizados, como es el abuso en sus distintas formas. El abuso sexual, como mencionaba Scarlett en algún momento, emocional y espiritual. También el maltrato normalizado, el silenciamiento de los niños y niñas y la dificultad para poder escucharles como sujetos de derecho. A esto también le podemos sumar el miedo institucional que muchas veces tienen las organizaciones o las comunidades de fe ante un tipo de maltrato o abuso, es decir, como el miedo a exponer situaciones, lo que muchas veces termina protegiendo más, en algunos casos, a la imagen de la autoridad, al liderazgo, que a la misma infancia. Y eso ha traído también un poquitito algunas dificultades para poder abordarlas, más aún cuando no hay políticas de niñez a nivel país y tampoco hay protocolos de resguardo para ellos y para ellas. Hablar de estos temas sigue siendo hoy en día muy incómodo para la iglesia y muy difícil de abordar, como mencionaba hace un momento, quizás por el miedo, por el temor, y también es muy importante que esto sea absolutamente necesario poder abordarlo, poder crear espacios de diálogo, espacios de contención, espacios también de, de conversación entre las iglesias, las organizaciones, las autoridades, como también de las familias que van a estas organizaciones, asisten a comunidades de fe en sus diversos espacios, ya sea una iglesia, ya sea una sala de clases, sea el patio de la iglesia o incluso en lugares o territorios como campamentos. Es importante poder también generar espacios de confianza y espacios seguros y espacios de protección para los niños y las niñas. Y por supuesto también a los adolescentes. Gracias, Susi y Scarlett. Efectivamente, hay muchos temas que son velados y que no han sido develados en las comunidades de fe y que están ahí latentes. O sea, no es algo tan lejano a nuestra realidad, lamentablemente, y es muy cercano y yo creo que por ahí tenemos que hacernos cargo. El hacernos cargo no es solo hablar del tema, sino que llegar a alguna política de protección con las infancias, llegar a un protocolo en caso de abuso, pero principalmente escuchar. Yo creo que escuchar las voces de los niños, niñas y adolescentes ha sido una de las improntas que se ha dejado de realizar en las comunidades de fe. No estamos escuchando. Y después los niños se van, las niñas se van, los adolescentes también, entran a la universidad, a la educación superior y no entendemos por qué no volvieron a la iglesia. Y tenemos estructuras que son muy rígidas y que nunca le ofrecieron una oportunidad para no solo escucharlos. Voy a recordar algo. Hay algo que se llama participación simulada, ¿ya? La participación simulada es decirle, vamos, quiero escuchar su voz, quiero saber qué quieren hacer este año, cómo lo vamos a trabajar. Hacemos un evento, los citamos a un café, los chicos y las chicas proponen y eso jamás se hizo. Eso se llama participación simulada porque aquello que derivó en una conversación
se llegó a un acuerdo comunitario de voces de niñeces y adolescentes, no termina en la toma de decisión final. Entonces simulamos formas de participación, pero finalmente esas voces no llegan a las decisiones en las iglesias. Y si esas voces no llegan a las decisiones de las iglesias, esas voces se van a ir. ¿Ya? Bien, gracias por estos temas velados y develados que tenemos que seguir trabajando. Y desde ahí preguntarles a ustedes, preguntarnos a nosotros. Y les quiero decir algo, está lloviendo acá en Santiago, estamos en otoño y cae una lluvia tan hermosa que da todo el contexto reflexivo para poder hablar de estos temas que son muy interesantes, por lo menos para las 3 personas que estamos hablando, a nosotros nos mueven estos temas, nos mueven y nos mueven el cuerpo, la mente y las acciones cotidianas. Y además, sumada a la lluvia, es maravilloso. Estamos muy contentas de estar juntas. ¿Cuál creen ustedes, queridas, que es la responsabilidad de las iglesias en el cuidado y protección de las niñeces? ¿Somos o no somos responsables? Bueno, Cari, creo que la responsabilidad 100%, tiene que ser total de parte de todas las iglesias que asuman también la responsabilidad del cuidado y protección de nuestros niños, niñas y adolescentes. No tenemos otra opción, debido a que también aquí, bueno, en Chile también se garantiza mucho el cuidado y el derecho de nuestros niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, los adultos somos responsables de generar esos espacios de cuidado, de confianza. Las iglesias no solo deben acompañar espiritualmente, como mencionaba al principio Scarlett, sino también tienen que ser espacios donde los niños puedan crecer, puedan confiar y se puedan vincular con sus pares. Por lo tanto, esto debe ser un lugar seguro, un lugar de confianza, donde cada uno y cada una pueda tener la libertad y la participación de poder expresarse libremente, incluso mencionando sus emociones, sus pensamientos, su conducta, incluso su vida espiritual. No basta solo con enseñar valores, principios, sino también hay que llevarlos a prácticas concretas de cuidado también, de protección, de respeto. Y, y si la iglesia es responsable y asume como, como un espacio de cuidado y de protección, yo creo que ese es el primer paso hacia un cambio real. Y como en algún momento también mencionaba Karina, es importante escuchar, tener la escucha activa siempre, no solo de nuestros oídos, también poder escuchar a través de nuestro mirar, de nuestro observar, cómo se desplazan los niños, las niñas y adolescentes dentro de una comunidad de fe. Creo que eso también es relevante poder considerarlo también como parte de la responsabilidad de las iglesias en el cuidado y protección de las niñeces. Bueno, como decía Susi, obviamente somos responsables. En cualquier espacio donde hay niños, los adultos son responsables del cuidado de ellos. Entonces, en nuestras iglesias tenemos familias completas y los niños se supone que están en un mayor estado de vulnerabilidad por el tema de la edad, de que están aprendiendo a cuidarse, de que todavía no tienen 100% autonomía para poder hacer sus cosas. Entonces, nosotros como adultos somos los responsables. Así que como iglesias que promovemos los valores del amor, el cuidado, el respeto, y tenemos como modelo a Jesús, que también fue alguien que dignificó a los niños, obviamente sí somos responsables del cuidado de ellos y de manera integral, como hemos dicho en esta conversación, como preocuparnos del ámbito espiritual, pero también preocuparnos de muchas otras áreas en las que ellos también son parte y de las cuales igual son actores importantes. Así que obviamente sí, somos responsables. Bueno, ya tenemos un grado de responsabilidad al 100%, decía Susi. Tenemos un grado de responsabilidad como hijos de Dios y tenemos un grado de responsabilidad porque recuerden que los niños es mandatorio. Marcos nos dice, y tomándolo en los brazos, en el versículo 16,
poniéndole las manos sobre ellos, los bendecía. Entonces, ya es un mandato, lo hizo Jesús. Nosotros también tenemos que bendecirlos, tenemos que cuidarlos. Entonces, no es solo porque van los domingos a la iglesia o en la semana, no es porque están en nuestras vidas, sino que ellos son, y siempre dicen las personas, no sé si han escuchado, ellos son el futuro. Ellos son el futuro de la iglesia. Y no son el futuro, o sea, sí son el futuro, por supuesto, pero son el presente y están sumamente presentes. Y hay que agregar que hoy día estamos frente a una sociedad donde el boom de la información y del acceso a cierta información, la que sea, yo le puedo preguntar a la IA todo, absolutamente todo. Hace poco estuve en un congreso donde parte de las ponencias era cómo había IA de Jesús. Entonces tú le preguntas a Jesús cosas y Jesús IA te responde. Entonces tenemos acceso a respuestas que pensábamos que solamente las tenía la iglesia, ¿no? Y pareciese ser que hoy día otras entidades, otras formas de relacionar, ¿no? Inclusive con las nuevas tecnologías, también nos entregan respuesta. Entonces, ¿cómo? Vuelvo a la pregunta, ¿cómo cuidamos en contexto de nuevas tecnologías? ¿Cómo cuidamos? Porque sabemos que somos responsables, es un mandato, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos cuidar a las niñeces, a las adolescencias, desde la palabra de Dios por un lado, pero también desde un cuidado espiritual, desde una guía? Hay no sé si les ha pasado a ustedes, queridas, pero cuando me ha tocado exponer en iglesia, la vara aparece por todos lados. La vara como ejemplo de disciplina. Y la vara en realidad es simbólica en términos de guiar a los niños, niñas y adolescentes. Entonces yo voy a traer la figura de la vara, pero la vamos a resignificar. ¿Cómo tenemos esa vara que puede dar una guía y podemos ser camino, una guía hacia las nuevas niñeces, pensando desde su propia experiencia y desde espacios latinoamericanos, porque yo sé que ustedes han participado en espacios latinoamericanos también, sobre acciones que ustedes conozcan en relación al cuidado de las infancias, que les parezca interesante de compartir con la audiencia, pero que también nos permitan innovar, ¿no? Hoy día me toca estar en varios espacios de innovación más desarrollo, I más D, se llama I más D. Entonces, el I más D no es solo en términos financieros y de grandes organizaciones, el I más D también tiene que ver con esto. Cómo nosotros innovamos y desarrollamos nuevas formas, metodologías, procesos que ayuden al cuidado de las infancias, porque ya sabemos que es un mandato. Scarlett. Súper. Bueno, tremendas reflexiones. No sé si podría abordar todo lo que comentaste porque es profundo, pero intentaba pensar en algo muy práctico que podemos hacer y se me venía inmediatamente a la mente una frase que se usa justamente en prevención de abuso sexual y es, si tu hijo no puede contarte que se sacó un rojo o una mala nota en el colegio, ¿cómo va a contarte que abusaron de él? ¿Cómo va a contarte que está viviendo bullying? ¿Cómo que te va a contar que está triste? Y siento que una de las estrategias que puede ser quizás un poco básica o simplista, pero que sigue siendo igual de profunda, es promover la comunicación entre los niños y los adultos de una manera honesta, pero sin juicio. Muchas veces en el ámbito infanto-juvenil se habla de que los adultos creemos que hablamos con los niños, pero nuestra forma de hablar con ellos es bastante directiva. ¿Te fue bien en el colegio? ¿Cómo estás? ¿Te sacaste buenas notas? ¿Te mandaron comunicaciones? Donde las respuestas son dicotómicas, sí, no, bien, mal, etcétera. Pero como adultos nos cuesta mucho poder comunicarnos con los niños de una manera real, honesta y donde
queramos escucharlos. Me pasa mucho en terapia que uno escucha a los niños, a los adolescentes, y los problemas son que se pelearon con la amiga, que dejó de hablarles, y cuando uno les pregunta cuál fue la verdad de los padres, no, me dijeron que una amiga como podía perderla y daba lo mismo y puedo tener otras, existen muchas más. Entonces ahí vemos la poca comunicación emocional que existe entre los niños y los adultos y cómo los adultos a veces creemos que nuestros problemas son importantes y desvalorizamos los problemas de los niños, porque los encontramos infantiles, los encontramos simples, encontramos que no tienen mucho valor y no es así. Finalmente cada uno vive situaciones complejas de acuerdo a la edad que está. Entonces creo que una de las primeras acciones sería generar espacios de comunicación, pero comunicación real, no solo de búsqueda de información, sino crear espacios donde los niños puedan ser honestos, donde nos puedan costar esas cosas y desde nuestra visión intentemos abordarla, compartir con ellos y quizás desde esa comunicación efectiva podamos llegar a otras cosas más complejas, como, no sé, qué le está pasando, si hay situaciones de violencia, de abuso, que podamos desde ahí psicoeducar sobre alguno de los conflictos que ellos pueden tener. Entonces, creo que parece incluso simplista como estrategia el generar espacios de comunicación, pero que en realidad el poder que esto tiene es mucho más profundo de lo que uno cree. Y como decía, en las iglesias tenemos espacios de participación y conversatorios y donde les enseñamos ciertas prácticas a los niños, pero también es muy desde lo que nosotros queremos enseñarte de la palabra de Dios, pero también podemos hacer espacios comunitarios. ¿Qué entiendes tú de este versículo bíblico? Y quizás puedan entender cosas profundamente distintas a las que nosotros como adultos entendemos. Y desde ahí generar espacios de reflexión, de búsqueda, de desarrollo de una espiritualidad donde ellos sean responsables de esa búsqueda. Nosotros, no que como adultos seamos quienes vayamos direccionándola de una manera tan estructurada, sino también que ellos puedan proponer qué es lo que entienden. Y bueno, teniendo esa comunicación, finalmente podemos generar espacios de vinculación, de psicoeducación, de prevención, de salud mental, de muchas otras cosas. Gracias, Scarlett. Entonces, Scarlett nos hace un énfasis en la comunicación. Pero ¿sabes qué, Scarlett? Me pasa que yo siento que parece que los niños no son el problema, ni las niñas. Parece que el problema somos los adultos y las adultas. O sea, hay un problema en los procesos de crianza porque además nosotros repetimos patrones. O sea, no podemos evitar, sí podemos evitar y podemos reparar. Tal vez no lo hacemos, pero parece que el problema no son ellos y ellas, somos nosotros. Entonces, busquemos un espejo en nuestros hogares y veamos cómo, si queremos mejorar, porque siempre podemos mejorar, si queremos mejorar esta comunicación con nuestro entorno, con quienes nos rodean, con nuestras comunidades, miremos hacia alrededor. Pensemos en el nombre de ese niño, de esa niña, de esa adolescente que está todos los días con nosotros, o aquel niño o niña que nos encontramos en la iglesia. Tal vez todavía no tienes hijos, puede ser, porque no, en Chile la maternidad, la fecundidad ha descendido y la mayoría de las mujeres jóvenes todavía no tienen hijos y probablemente no los tengan. Entonces, si no tienes niños en estos momentos o niñas, pero miremos alrededor. ¿Quiénes son esos niños, niñas y adolescentes con los cuales trabajamos en los colegios, pero que vemos en las iglesias? Visualicemos sus nombres. ¿Cómo podemos mejorar la comunicación? Porque solo basta con que un adulto o una adulta vea la necesidad de comunicación y ya estamos creando una experiencia, decimos nosotros, de ternura, una conexión de confianza y podemos salvar a ese niño o niña a través de la comunicación. Entonces, establezcamos vínculos, también seamos receptivos a los dolores de los niños, niñas y adolescentes. Como decía Scarlett, a veces parece ser que el problema no es tan grande,
para un adulto que ya ha resuelto muchas cosas, pero para ellos y para ellas es un tremendo problema. Dar espacios de comunicación es difícil porque a veces ni siquiera nosotros nos damos los espacios de comunicación entre adultos. Entonces, ¿cómo hacemos que incluso en la iglesia la palabra del Señor no sea tan directiva? O sea, eso ya es una revolución. ¿Cómo hacemos que la palabra de Dios sea comunitaria y no directiva, pero en niñeces? Ya eso es una revolución. Entonces, imagínense escuelas dominicales donde los niños sean los que representen o simbolicen el texto bíblico. ¿Qué significa para ellos? Además, son lenguajes muy diferentes a su actual lenguaje. Entonces ya tendríamos que decirles, tiremos factos de la Biblia. Que acá un facto es como una verdad, ¿no? ¿Cuál es el facto que está en este versículo bíblico? Sería interesante, ¿no? Volver y darle una vuelta distinta a lo que, al ámbito de la comunicación, porque parece ser que no estamos haciendo las cosas bien. En relación a lo que también mencionaba Scarlett y tú también, Karina, el tema de la comunicación y quizás también un error puede ser, o un problema quizás puede ser nosotros los adultos y las adultas responsables de nuestros niños, niñas y adolescentes. Quizás otra acción también, aparte de la comunicación efectiva, pudiera ser también una acción en el área de la formación o capacitación. Quizás hay adultos y adultas responsables de niños, niñas y adolescentes que quizás tienen desconocimiento acerca de algunas temáticas, quizás de lo mismo que hemos estado hablando, comunicación efectiva. ¿Qué es la comunicación efectiva? ¿Cómo abordarla? ¿Cómo yo, siendo adulto, puedo abordar esta temática con mi niño, con la niña, con el adolescente? Es muy importante también en las comunidades de fe y nosotros los adultos poder también capacitarnos en esta área, actualizarnos, como también mencionabas tú el tema de la IA, en la digitalización, hoy en día la automatización. Entonces, ¿cómo podemos llegar a nuestros niños y niñas teniendo conocimiento y formación del área o de la temática que vamos a abordar con nuestros niños? En segundo lugar, también, como han mencionado, es muy importante establecer acciones de redes de apoyo. Cuando también hay espacios, por ejemplo, cuando se juntan todas las mamás y comparten quizás un mismo diagnóstico o quizás un mismo problema o problemática, abordar, eh, por ejemplo, no sé, juntarse todas las mamás o los papás también, o adultos responsables con niños neurotípicos, con niños neurodivergentes, sobre todo en espacios de comunidades de fe, porque son temáticas también nuevas para la iglesia. Y por eso es importante que nosotros podamos también actualizarnos en estas áreas que son tan importantes a nivel social y que debemos también involucrarlas en nuestras comunidades de fe. Y por último, también es importante tomar acciones de manera en el cual podamos validar también eh, la voz de nuestros niños, niñas y adolescentes, sus emociones, sus pensamientos y cómo también validarlas de acuerdo también a su funcionamiento, porque cada niño, niña y adolescente funciona de manera diversa y nosotros mismos los adultos también funcionamos y vamos respondiendo a las necesidades de la vida, a las demandas de la vida de manera distinta. ¿Qué más? Ellos y ellas también, donde estamos viviendo una vida muy acelerada, todo muy rápido, todo está automatizado. Entonces, ¿cómo vamos a ir respondiendo también como iglesia ante esas necesidades? Como mencionaba también Scarlett, sin duda poder escucharles y también es importante poder validar lo que están sintiendo, lo que están viviendo nuestros niños, niñas y adolescentes en nuestras iglesias. Yo creo que estas acciones son también importantes poder abordarlas, querida Karina.
Gracias, sí, yo creo que hoy hay tanto que conversar. Creo que se nos va a hacer corto el podcast. Sería interesante que nos volvieran a citar. Tenemos más temas, tenemos más temas. Bueno, es importante decir que no estamos solos, no estamos solas en esto. La verdad es que hay mucho material. Es importante contar con alianzas porque las iglesias solas y solos no podemos, no se puede. Entonces, aquí nuestra querida Susi nos va a comentar qué organizaciones, qué materiales tenemos para trabajar en protección a infancia y cumplir con el versículo 16, y tomándolos en los brazos, poniéndole las manos sobre ellos, los bendecía. Susi. Gracias, Cari. Bueno, hoy en día existen diversas organizaciones gubernamentales y en comunidades de fe relacionado a materiales que puedan orientar a nuestras iglesias. Y en este camino también puede ser, por ejemplo, algunas guías de apoyo, algunas guías de prevención en relación al abuso, al maltrato, a la negligencia. También se ha mencionado harto y lo mencionó siempre, quizás desarrollar políticas de infancias, protocolos de actuación frente a abuso sexual infantil, frente a suicidio, frente también al maltrato, a violencia intrafamiliar y capacitaciones que sean especializadas y enfocadas a estas temáticas. Es importante buscar también alianzas con profesionales de la salud mental. Como hemos hablado en este conversatorio, en relación a tener una mirada integral del niño, niña y adolescente. Es decir, podemos ver, sí, la parte espiritual, pero también es importante eh, observar y poder también tratar el área emocional, psicológico, el área físico también, el área escolar, que hoy en día la mayor parte del tiempo de nuestros niños, niñas y adolescentes están vinculados en un espacio distinto a una iglesia y distinto al hogar. Y ante eso también es importante establecer redes comunitarias y de organizaciones que puedan trabajar en estas temáticas de infancia. Y bueno, una de esas organizaciones podría ser Iglesia por la Niñez.org, que esta también puede servir a nuestras comunidades de fe. También hay otra guía que nos puede ayudar, que es las iglesias seguras. Podemos encontrar distintos materiales, distintas guías y también documentos que nos pueden facilitar también el bienestar de nuestros niños, niñas y adolescentes. Súper, quizás, bueno, ahí complementando, bueno, obviamente Iglesias con la Niñez, que tiene muy buen material, pueden ahí revisarlo en la página. También dentro de otras organizaciones que conocemos y con las cuales hemos trabajado, también hemos obtenido material, puede ser Conexión Ternura, tiene cursos gratuitos para poder trabajar temas de crianzas, el movimiento por la niñez y juventud, donde cada cierto tiempo se hacen capacitaciones para iglesias de manera gratuita, donde se revisan algunos temas importantes como el Dios familia, como una revisión sobre la dignificación de los niños y niñas, donde se habla de teología de la niñez también y se hacen reflexiones bastante profundas de cómo visualizamos a las niñeces, el adultocentrismo u otras cosas más. La Fundación Bethesda, por su parte, también tiene un material bastante bueno que es, no sé si es el nombre específico, pero después pueden buscarlo en la fundación, que es prevención del abuso sexual en espacios eclesiales, donde hacen un protocolo específico de qué hacer en caso de que nos demos cuenta de que algún hermano o hermana de la iglesia o una persona de liderazgo haya abusado de alguno de nuestros niños y cuál es el protocolo a seguir. Y ellos lo plantean y nos proponen algo bastante claro, también ahí con justificación bíblica y un abordaje contextualizado a la actualidad. Y iglesias seguras también, muy buen material. Entonces, actualmente tenemos harta información donde podemos echar mano y podemos buscar para apoyar estos procesos y reflexionar sobre las niñeces en nuestros países.
Gracias, Susi, gracias, Scarlett. Y yo tengo que agregar a World Vision Chile. Con la página web también de World Vision Chile pueden encontrar material para iglesias y material complementario para trabajar en prevención de violencia, muchos temas. O sea, hay un tema que tú pusiste, Susi, protocolo frente a suicidios. Interesante trabajar esa temática. Chile es uno de los países con niveles más altos de problemas en salud mental, entonces no es algo de lo que nos gusta jactarnos, pero es algo que está y por lo tanto tenemos que pensar, reflexionar y empezar a actuar. O sea, no podemos quedarnos solo en la reflexión, tenemos que movernos a crear protocolos porque lamentablemente son situaciones que suceden dentro de las iglesias. Y no solo dentro de la iglesia, sino que alrededor del círculo de los adolescentes y de las niñas. Bueno, ya estamos, nos falta una sola pregunta. Saber, queridas, ¿cómo podemos lograr o cómo creen ustedes que podemos lograr un compromiso? ¿Ya? Un compromiso real, pero para cambiar el mundo no necesitamos al mundo. Suena un poco ilógico, pero para cambiar el mundo necesitamos que sea un compromiso de cada uno y de cada una. Entonces, y desde mi realidad, yo puedo cambiar hacia el círculo que me rodea y la comunidad que me rodea. Entonces, ¿cómo creen ustedes que podríamos lograr un compromiso de uno a uno en las iglesias que nos permita justamente lograr este cuidado integral, que ha sido una palabra que ha salido en todos lados, cuidado integral de la niñez? Eh, este cuidado integral de la niñez que incorpora todas las dimensiones, absolutamente todas las dimensiones de los niños, niñas y adolescentes. Scarlett. Uy, siento que es una pregunta difícil, parece simple, pero es una pregunta compleja. Y creo que primero que todo necesitamos adultos y adultas que estén sensibilizados con las temáticas. Es súper difícil intervenir o comprometerse a algo a lo cual no estoy sensibilizado. Si yo no creo que las niñeces necesitan ser escuchadas, visibilizadas o cuidadas de manera integral, entonces me es muy difícil comprometerme. Entonces creo que lo primero que es necesario para el uno a uno es que como iglesias nos sensibilicemos en estas temáticas, podamos hablar, se den instancias como estas, donde aquí, si bien estamos usando la palabra y reflexionamos en torno a esto, no estamos espiritualizando la niñez, sino que estamos hablando de desafíos concretos de la vida actual, de la que los niños y niñas están presentes y le pueden ser un conflicto. Entonces, primero que todo, sería desde ahí. Y para poder comprometernos, primero es importante escucharnos, validar las infancias, validar las emociones, tomar en serio las señales de alerta que los niños nos dan. Muchas veces no son tan claras. Los niños no tienen un lenguaje tan avanzado como los adultos y una reflexión quizás tan compleja, pero cuando tienen situaciones complicadas a nivel escolar, emocional, familiar, entonces empiezan con rabietas, empiezan con desregulaciones anímicas, empiezan a pelearse, y esa es su forma de comunicarnos que algo les está pasando. Entonces, en vez de tacharlos como niñas y niños problemáticos, empezar a darnos cuenta, quizás estas conductas tienen que ver con algo emocional a lo cual tengo que atender y que no estoy visualizando. Atrevernos también como adultos a hablar de cosas difíciles. A veces los niños quieren comunicarnos cosas complejas. Me ha pasado con niños que me han contado situaciones de violencia física, violencia sexual, y en sus palabras ellos comunican lo que les está pasando. Entonces tenemos que aprender también a cómo abordamos, porque a veces pasa que los niños develan ciertas situaciones abusivas y los adultos no, pero si eso no es real, no, eso no, lo soñaste, eso no pasó. Entonces también poder capacitarnos para poder llevar una conversación que puede ser compleja. Revisar prácticas que tenemos normalizadas en las iglesias que a veces no generan la mejor salud mental. Y por otra parte,
entender que la tarea de proteger a nuestros niños y niñas no descansa en otros, sino también en nosotros. A veces los padres o los adultos responsables llevan a los niños a las iglesias o a los colegios esperando que ellos generen las instancias de educación. Y si bien sí son parte de las personas que son responsables, nosotros como adultos también lo somos. Entonces no podemos delegar esa responsabilidad a otros. Entonces, desde ahí parte el compromiso, desde ser adultos que identifiquemos, validemos y cuidemos las niñeces. Qué hermosa reflexión hacía Scarlett, y venía a mi mente un texto bíblico que es muy particular de nosotros y de la comunidad de fe, que habla y nos recuerda siempre que nosotros debemos amar al Señor, que son 2 grandes mandamientos en el cual nos invita a amar al Señor desde nuestro corazón y de todo nuestro ser. Y también la palabra del Señor nos recuerda que debemos amar a nuestro prójimo. Y ese prójimo no solamente son los adultos ni las adultas, también son nuestros niños, niñas y adolescentes. Ellos también necesitan una palabra de amor, una palabra de aliento, una palabra de esperanza, una palabra de fortaleza, porque ellos también tienen su historia, sus emociones. Quizá al escuchar a otro compañero en la escuela, a una compañera o a una tía que a lo mejor no ha ido a clases, lo mismo en la iglesia, cuando el pastor se enferma, o cuando la tía de la escuela dominical, o el hermano de la escuela dominical en realidad no asiste, o un hermano o hermana de escuela dominical. Entonces, eh, creo que la labor de cada uno de nosotros es poder comprometernos de manera personal. Y además porque es un mandato bíblico, que nuestro prójimo es importante, nuestros niños son importantes, porque cuando una persona toma conciencia de la importancia de las niñeces, una persona se informa y, y decide también generar espacios de confianza, espacios de, de amor. Podemos también reconocer a nuestros niños y nuestras niñas también en estos distintos espacios. Quizás se ha hablado harto, hoy en día hemos hablado harto en temas de espacio, territorio, en comunidades de fe, pero también hoy la iglesia también se ha innovado en relación a generar espacios digitales también de fe. Entonces, quizás podríamos dejar un tema para más adelante en relación a esto también. Y bueno, creo que no necesitamos esperar grandes estructuras, no necesitamos tener inmediatamente una política nacional de niñez, protocolos para poder actuar, sino también necesitamos un compromiso real de cada uno de nosotros, para cada líder, para cada voluntario, para cada pastor, en relación a poder responder también a la participación de nuestros niños y niñas. Porque cuidar a la infancia es una decisión diaria. Es, cada día nosotros debemos tomar la decisión de cuidar, de proteger. Y también es una decisión concreta, tenemos que ser concretos. No un día sí y un día no, o estamos de bien o no estamos de bien, de buen ánimo quizás, no vamos a proteger a nuestros niños. Y por último, también debemos practicar la ética. Creo que la ética ministerial es muy importante, la ética de hermandad y la ética en comunidad de fe, poder también establecerla con nuestros niños, niñas y adolescentes también es muy importante. Eso podría agregar, querida Karina y Scarlett. Tremendos consejos, compromiso de uno en uno, de una a una. Yo no quiero agregar nada más porque ya dijeron muchísimo, sus palabras resuenan en sabiduría. Quiero dar las gracias porque primero Scarlett nos abrió las puertas de su casa en un proceso de gestación de 7 meses y casi 8. Y porque Susi también vino a esta mesa a sentarse alrededor de un cafecito y conversar de un tema que a las 3 nos mueve muchísimo. Quiero dejar sus Instagram para que las conozcan
¿ya? Susana Matías, su Instagram es Psicología S&M. Y en el caso de Scarlett, su Instagram es Scarlett con doble T y Samit, que termina en T, psicóloga. Bien, y el de World Vision CL y por supuesto el Instagram de Iglesias con la Niñez, porque también tenemos un Instagram y redes sociales, además de la página web de Iglesias con la Niñez. Ha sido un momento grato, ha sido un momento de sabiduría, ha sido un momento de consejo, pero también un momento de aprendizaje, ¿no? Porque nosotros no tenemos todo aprendido, estamos también en proceso de mejora. No lo sabemos todo, estamos también aprendiendo con ustedes y también estamos aprendiendo en estos procesos de maternidad, de paternidad y de conocer a otros y otras que les cuesta. Pero nos vamos con trabajo, nos vamos con una tarea, mejorar la comunicación, mejorar la empatía, escuchar la voz y darle voz también. Agradecemos este espacio nuevamente y nos quedamos con este versículo y tomándolos en los brazos, poniendo sus manos sobre ellos, los bendecía. Bendiciones a todos y todas. Gracias por acompañarnos. Encuentra más recursos y herramientas en iglesiasconlaniñez.org y en redes sociales como Iglesias con la Niñez.